Bien, y volvemos a esta hora sobre ese artículo publicado por el ELN en el que se adjudica el atentado allí en la Escuela de Cadetes, para seguir ahondando en esos argumentos, en las justificaciones que ellos dan para haber hecho lo que hicieron y que a los colombianos, hay que decirlo, nos cuesta mucho digerir lo que hay en esas palabras. Para eso saludamos a Giancarlo Mejía Azuero, PhD en Derecho, con posgrados en Derecho Administrativo, Derecho Penal, Militar y Seguridad y Defensa. Además es docente de la Universidad Católica. Doctor Mejía, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer estar con todos ustedes esta noche. Bueno, mire, comencemos porque la verdad es que sí, todos los colombianos necesitamos entender un poco más a fondo lo que allí se dice. Palabras más, palabras menos, en este artículo el ELN habla de instalación militar para definir la Escuela de Cadetes. Habla de tropas para referirse a los cadetes que nosotros vemos como estudiantes. Habla también de que se forman allí estos cadetes para participar más adelante en inteligencia de combate y justifican todo esto diciendo que por eso consideran que es lícito su accionar y el atentado que cometieron dentro del derecho de la guerra. ¿Qué decir al respecto? Bastante preocupante el comunicado del ELN. Parte de una torpeza política que es difícil de entender, porque el ELN siempre ha tenido un comportamiento intelectual a nivel ideológico diferente a otros grupos armados al margen de la ley. Pero esto solo corresponde a una mirada desde la perspectiva del DIH bien equivocada. Por ejemplo, el país ya tiene claro que son estudiantes, no son policías. La Escuela General Santander, fundada en 1938, hoy en día es una institución de educación superior, reconocida y acreditada en alta calidad académicamente en Colombia. Los cadetes y alféreces no son policías, por lo tanto no son combatientes, ni tienen una actividad permanente en el combate, ni siquiera desde el punto de vista de sus actuaciones académicas en 3 años de preparación. Así que llama bastante la atención la interpretación que dan al derecho internacional humanitario el ELN. Lo segundo que me preocupa mucho de este comunicado, y es que pareciera ser que no querían esconder tanto el acto criminal, porque este país nos ha preguntado por qué un terrorista no oculta su identidad en la compra de un vehículo, penetra una instalación policial que no militar. Fuera de eso, pareciera ser que explota la camioneta en el lugar en donde más cadetes había en el momento. O sea, esto es un mensaje. Esto es un mensaje claro desde la perspectiva que ellos tienen de que su deseo no es la paz, sino la continuación de la guerra. Doctor Mejía, yo estoy bastante de acuerdo con usted, pero a la vez nos corresponde mostrar todas las caras del problema y las dos caras de la moneda. El mismo comunicado del ELN argumenta lo siguiente. Recordemos que el doctor Mejía, y en mi argumentación previa decíamos, son estudiantes, los cadetes de la escuela, había personas civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, afortunadamente ninguna víctima directa en ese sentido, y fuera de eso no se trata de unos militares que estén armados, sino que estaban desarmados todos. El ELN en su comunicado dice, a nosotros nos han atacado campamentos en los cuales hay gente que está desarmada, en los cuales había gente que estaba estudiando, y en varios ataques, incluido el del 24 de diciembre de la Fuerza Pública, ha habido víctimas civiles. Por lo tanto, no nos pueden exigir algo distinto a eso. ¿Qué opina usted de eso desde la luz del derecho? Sí, fíjese usted una cosa que es bien importante desde la perspectiva de interpretación del derecho internacional humanitario en la línea argumentativa que hemos venido utilizando. Piensen ustedes en lo siguiente. Hay principios del derecho internacional humanitario como el de precaución y limitación en el esfuerzo bélico. Lo segundo respecto a eso, el cese era unilateral, no era un cese bilateral de fuego. Tercero, el cese unilateral lo violaron ellos, pegándole al tubo, cosa que ha dicho el gobierno, además porque hay un permanente ataque al medio ambiente, lo cual es una infracción al DIH. Lo cuarto, esto de argumentar legítima defensa y derecho de la guerra, obvia algo que es bien importante tenerlo acá en cuenta. Nadie puede argumentar legítima defensa utilizando medios y métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cómo qué? Como actos de terrorismo, que es un método no permitido en el derecho internacional humanitario, y actos y acciones indiscriminadas que pueden vincular a la población civil o no. Una niña de 3 años, absolutamente civil, porque esto era en un contexto además de una ceremonia policial.
fue afectada, más toda la población alrededor de la Escuela General Santander. Solo para un sí y un no, porque no tenemos tiempo, doctor Mejía. ¿Usted cree que cuando las fuerzas del Estado bombardean un campamento en que hay guerrilleros que no tienen armas en ese momento, viola el DIH? No, para nada, porque son objetivos militares de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario. En ese sentido, no hay una cese bilateral del fuego, que es lo último que uno hace en una negociación cuando va a terminar un conflicto Si hay armado. un civil ahí, es culpa del civil que se metió ahí. Porque pierde su principio de inmunidad, salvo que esté como secuestrado, caso en el cual, o rehén, salvo en el cual, Es caso en culpa de el la cual guerrilla. la posición de garantes de la guerrilla y del gobierno, que tiene que utilizar el principio de precaución y limitación, y muchas veces no se ha bombardeado porque hay civiles en campamentos de ellos. Bien, pues más que interesante escucharlo y nos queda absolutamente claro, el terrorismo jamás será un acto lícito dentro del derecho de guerra. Doctor Giancarlo Mejía Azuero, como les contábamos, PhD en Derecho, con posgrados en Derecho Administrativo, Derecho Penal, Militar y Seguridad y Defensa, ha venido a ilustrarnos esta noche acerca de ese comunicado del ELN. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.